Hola, ¿cómo les va? Espero vayan muy bien. Vamos a ver este tema de bases bioquímicas de la enfermedad. Un tema que nos muestra, pues, la relevancia que tiene en el desarrollo de una enfermedad, finalmente el fenotipo de un individuo enfermo, saludable, factores genéticos, ¿no? Genéticos y factores no genéticos, ¿cierto? Esta interacción, ¿no?, del medio ambiente con el genotipo termina resultando en un fenotipo. Hoy en día ya entendemos pues que la interacción del medio ambiente con el genotipo sin cambiar la secuencia o de los nucleótidos de los genes puede terminar modificando el fenotipo, lo que se conoce con el término de epigenética, o en el argot biológico, evolución lamarckiana. La corriente, la que hemos venido hablando continuamente, de que el medio ambiente termina generando mutaciones, o más bien las mutaciones que ocurren en los genes, dependiendo del medio ambiente en donde ese individuo se desarrolla, va a sufrir una selección natural y finalmente, pues, el éxito reproductivo, ¿no? Eso es lo que llama la teoría sintética moderna de la evolución. Pero bueno, ese no es el tema. El punto que quiero que tengamos presente es que hay unos factores genéticos y hay unos factores no genéticos. Y que dentro de los factores genéticos tenemos que recordar que los genes mutantes no actúan en aislamiento, sino que están influenciados por otros genes, ¿no? Y también por el medio ambiente. Nosotros nos vamos a centrar en un tema que se llama los errores innatos del metabolismo, que fue lo que primero se comenzó a conocer, ¿no? Históricamente, personas que nacían con problemas innatos, pues, o sea, de que nacían y tenían problemas para metabolizar ciertas sustancias orgánicas. Hoy en día, pues, sabemos que esos errores innatos del metabolismo están en gran parte determinados por mutaciones genéticas, ¿no? Aquí vemos, pues, las mutaciones genéticas que pueden estar impactando sobre genes, ¿verdad? Que tienen que ver con la función enzimática o con la síntesis propiamente proteica, por ejemplo, de proteínas transportadoras o proteínas receptoras, que finalmente todas estas, ¿no?, especialmente la de los errores innatos del metabolismo centrados en el tema de mutaciones en enzimas de vías bioquímicas o vías metabólicas, pueden tener un impacto a diferentes niveles, ¿no? Como por ejemplo, a nivel de membrana puede haber una alteración del transporte. A nivel de un metabolismo intermediario puede haber problemas en el metabolismo de aminoácidos, grasas, carbohidratos. A nivel de organelo celular, por ejemplo, almacenamiento de ciertas sustancias en lisosomas, peroxisomas, o comprometer ciclos propiamente específicos, como por ejemplo el de la urea. Dentro de estos errores innatos del metabolismo tenemos, pues, muchos, ya se conocen muchos ejemplos. Hay unos que son de herencia mendeliana sencilla, única, pues, como Tay Sachs, galactosemia, fibrosis quística, fenilcetonuria, bueno, que incluso ahora más tarde vamos a hablar, pero también pueden estar causadas por procesos más complejos, como es el caso de las enfermedades coronarias, en donde se sabe que están involucrados genes, pero que también están involucrados factor entorno, factor extrínseco, ¿no? La manera en que uno vive. De hecho, hoy día, con el conocimiento que se tiene de estos errores innatos del metabolismo, hay algunas enfermedades que se pueden tratar o mejorar manipulando la dieta,
Pero para eso, pues hay que comprender la patofisiología o el proceso responsable de la enfermedad. Ya se conocen en varias enfermedades y se puede hacer un tratamiento preventivo y paliativo. Pero para que entremos pues en calor con este tema, tenemos que recordar lo que son los genes y las proteínas, ¿no? Sabemos pues que los genes especifican la secuencia de aminoácidos de una proteína, como lo vemos aquí. Aquí está la secuencia de nucleótidos que termina determinando una proteína, ¿verdad? Y además controlan la tasa de síntesis de la proteína específica. O sea, los genes tienen secuencias reguladoras que precisamente regulan en qué cantidades se deben de producir esa proteína. Por supuesto que si hay una mutación en el gen que codifica para una proteína, le va a comprometer bien sea la calidad, ¿no? O sea, su funcionamiento o la cantidad propiamente. Hoy día pues se conocen parcial o completamente miles de anormalidades bioquímicas debidas a un solo gen, ¿no? Por ejemplo, hoy día se pueden hacer estudios genéticos según el tipo de patología, ¿no? Ya hemos hablado del cariotipo, ¿no? Que tiene que ver con cromosomas básicamente. Los array, ¿cómo es que se llama? Se me fue ahorita este término, que ya es con metodología programada, ¿no? Con máquinas programadas que son capaces pues de inferir el número de cromosomas, mosaicos cromosómicos, pueden inferir si hay pérdida o ganancia de material genético, incluso con una ventaja micro de lesiones o micro duplicaciones, pero el cariotipo todavía no se descarta por el hecho de que esto, a pesar de que es tecnología de punta y nueva, no permite detectar translocaciones equilibradas. La secuenciación de Sanger, que estaremos viendo en próxima clase, que nos permite detectar una mutación concreta en un gen en particular, ¿no? Nos permite ver las mutaciones puntuales, inferir las mutaciones puntuales y la secuenciación de nueva generación, pues que puede detectar mutaciones en el genoma completo. Todo eso, pues, hoy día se puede inferir a nivel del gen para poder mirar qué aspecto o qué lugar de la proteína podría estar comprometido, si es la calidad o si es la cantidad. En esa época, cuando se comenzó a conocer esto de los errores innatos del metabolismo, surgió un concepto, el concepto de gen-enzima, un gen, una enzima. Ahorita estos ya se llama, por el conocimiento que tenemos, se llama cistrón polipéptido, o el principio un cistrón, un polipéptido. La razón, hoy día sabemos que el producto génico puede que no sea una enzima. Por lo tanto, un gen, una enzima es reevaluado. Puede ser, por ejemplo, una proteína estructural, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente una enzima. Y por otro lado, una enzima puede estar formada por varias subunidades. Por ejemplo, aquí tenemos la hemoglobina, ¿verdad? La hemoglobina, que, como ustedes ven, está formada por dos cadenas alfa y por dos cadenas beta, es decir, que existen dos genes para una sola proteína. Por lo tanto, ese concepto de un gen, una enzima, totalmente revaluado. Ahorita, ¿cuál es la diferencia entre un gen y un cistrón? Porque ahorita hablamos de cistrón, un polipéptido. Es que un gen es la secuencia de nucleótidos responsable de la síntesis de una molécula de ARN, ¿no? Mientras que un cistrón es la secuencia de nucleótidos responsable de la síntesis de una secuencia polipeptídica de una proteína funcional. Entonces, como hoy día sabemos, incluso un gen puede ser un ARN, ¿no? Aquí tenemos pues el dogma central de la biología que nos dice que aquí tenemos el gen codificador que si se transcribe produce ARN
Y que si este ARN lleva el mensaje para producir un polipéptido, entonces se traduce, ¿verdad? Termina formando, puede ser una proteína compleja o una proteína sencilla. Y un gen puede que solamente codifique un ARN, por ejemplo, un ARN de transferencia. Por lo tanto, un gen no necesariamente es una proteína. Un cistrón sí es una proteína, o más bien una secuencia de nucleótidos. Aquí vemos, pues, y además quiero poner en relevancia que la cosa no es tan sencilla de solamente llegar a la producción de la proteína, sino que las proteínas pueden sufrir modificaciones post-traduccionales, ¿no? Entonces ustedes ven, sufren acetilación, fosforilación, glicosilación y demás. Entonces, esto no está codificado por el gen, sino ya están involucradas otros mecanismos celulares que se llaman mecanismos post-transcripcionales para finalmente pues producir una proteína completamente funcional. Entonces, los principios de este concepto gen-cistrón incluyen los siguientes ¿cómo decimos? Los presentes principios. Uno, todos los procesos bioquímicos están controlados genéticamente. Cada vía metabólica está constituida de pasos y cada una de ellos está controlada por una enzima diferente. Cada enzima la codifican una o más genes, como ya mencionamos. Y una mutación en un solo gen puede resultar en alterar la reacción bioquímica. Aquí lo vemos, ¿no? Y esto es un tema muy interesante porque la vida ocurre en redes. Ahorita el metabolismo es una red de redes, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, aquí vemos el metabolismo de las proteínas, tanto catabolismo como anabolismo, ¿no? De los lípidos, de los polisacáridos, y por ejemplo aquí vemos el ciclo de Krebs que tiene que ver con la producción de energía, utilizando pues como agente oxidante el oxígeno, ¿verdad? Y todo esto está formando una red que si se golpea en alguno de estos lugares, pues va a tener un efecto finalmente en toda la red, ¿no? Y ese es el tema que creo que nos toca que revisar hoy día muy bien, eh, porque se nos olvida muchas veces que la vida es una red y la vida no es simplista. Quizá por eso este tema de lo del coronavirus, un virusito con solo 9 genes, haciendo 1000 problemas en algunos individuos, porque sabe que es en una minoría de individuos que termina generándoles 1000 problemas. ¿Por qué? Porque hay otros factores involucrados, ¿no? Si eso no fuera así, ese virusito a todo el mundo le pegaría muy duro, pero no es así. Hay personas que el virus rápidamente lo eliminan, ni siquiera presenta síntomas. ¿Por qué? Porque tiene otros factores, ¿no? Que no conocemos bien, de que están protegiendo al individuo frente a una amenaza como un virus, como este virus, que con solo 9 genes, ¿no? Le pone problema a cierta minoría de personas, especialmente los inmunosuprimidos. ¿Por qué? Pues porque la vida es redes, ¿no? Entonces, claro, hay mecanismos compensatorios que cuando uno está en óptima condición de salud puede resolver, como cuando se vea sistema inmune, pero cuando uno está comprometido, pues la cosa le genera 1000 problemas. Entonces, recordar pues que cada una de estas vías, como aquí estamos mostrando, este sustrato 1 termina generando un producto final a través de la modificación por enzimas secuenciales, ¿no? En este caso, 5 enzimas transforman el sustrato 1 en el producto final. Si esta enzima, por ejemplo, aquí está golpeada, entonces este producto no se va a generar, de pronto se va a almacenar o comienza por otras vías a generar otras sustancias que pueden ser las problemáticas y terminen desencadenando la enfermedad. Y lo otro, pues, para que no se nos olvide, pues aquí este es el concepto de interactoma, ¿no? Donde se involucran las proteínas con los metabolitos y vemos, pues, que verdaderamente es una red
Y además no se nos olvide pues que las enzimas lo que saben hacer es catálisis, hay alosterismo, o sea que funcionan bien cuando cambian su forma, incluso mírenlo, cuando hay presencia de unos factores, por ejemplo, coenzimas, o formando complejos proteicos. Por ejemplo, la función, nosotros conocemos bien que la función de la replicación es por complejos proteicos. Son enzimas polimerasas y ligasas y helicasas y muchas más que forman un complejo que termina siendo una función específica. Entonces, claro, si hay mutaciones, pueden haber alteraciones en las proteínas. Las proteínas, como ya sabemos, pueden funcionar bien sea como enzimas o como estructura. Y una mutación puede causar desórdenes genéticos. Con consecuencias, podemos clasificarlas así de manera gruesa en dos. Una que tenga efectos biológicos directos y otra que afecte el metabolismo de otras moléculas. Entonces vamos a hablar en primera instancia de mutaciones con efectos biológicos directos. Como ejemplo, vamos a mencionar estas tres: osteogénesis imperfecta, talasemias y síndrome de Carter-Jenner. Entonces aquí tenemos osteogénesis imperfecta, ¿no? Es un grupo de desórdenes que involucra defecto en la producción del colágeno tipo 1, que no es una enzima, y el colágeno tipo 1 pues es una proteína estructural, la principal del hueso, y observen que esta proteína es de estructura helicoidal, ¿no? Y incluso está formada por 3 cadenas, forma una triple hélice. 2 cadenas de prolágeno pro-alfa 1 y una cadena de prolágeno pro-alfa 2. Por lo tanto, el colágeno está formado o está en la formación del colágeno están involucrados 2 genes, el gene pro-alfa 1 y el pro-alfa 2, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando hay una mutación que comprometa la formación del colágeno, que sea una estructura estable, fuerte, entonces se puede tener una estructura frágil, ¿no? Y por eso este tema de la osteogénesis imperfecta, ¿no? Unas deformaciones óseas, incluso letales, ¿no? Cuando la mutación es tan grave, puede llevar pues a que el individuo muera, no sea compatible con la vida. Entonces, estas mutaciones pueden llevar a que el hueso tienda a resquebrajarse, y a esos son los que se le llaman los huesos o los niños cristal, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de una mutación de punto que involucra sustitución del aminoácido glicina y que produce inestabilidad del colágeno, incluso interferencia con la secreción o dificultad en el ensamblaje de las fibras del colágeno en la matriz extracelular. Estos niños son heterocigotos para la mutación COL1A1, o sea que es una condición autosómica dominante, y usualmente mueren por fracturas severas y colapso óseo. Miren, COL1A1 mapea en 17Q y COL1A2 mapea en 7Q, ¿no? Y observen pues que la mutación lleva pues a que se formen cadenas o hélices triples inestables, ¿no? Estas hélices triples inestables terminan pues generando un colágeno frágil, débil y la consiguiente enfermedad. Listo, pasemos a las talasemias como otro ejemplo. Esta ya no es una condición dominante, sino recesiva, en donde están involucrados o alfa-globina, el gen alfa-globina o el gen beta-globina. La alfa-talasemia es deficiencia relativa de alfa-globina y la beta-talasemia es deficiencia relativa de beta-globina. En ciertas situaciones, como vamos a ver, pueden proporcionar al heterocigoto cierta resistencia a la malaria.
Entonces, por eso es que puede tener en ciertas poblaciones una frecuencia importante. Aquí la vemos, ¿no? Vemos los genes de la beta-globina que mapean cromosoma 11, alfa-globina en cromosoma 16, y recuerden que una hemoglobina funcional es que tiene dos betas, dos cadenas beta, dos cadenas alfa, y esta es la hemoglobina del adulto que funciona bien. Pero las alfas o las beta-talasemias pueden pues surgir como consecuencia de mutación en estos genes, y aquí pues tenemos unas características de estas condiciones. Por ejemplo, la alfa-talasemia, síntoma es que no se producen células eritrocitos o son pequeñitos, anemia hemolítica, palidez, fatiga, ictericia, esplenomegalia. Mientras que en la beta-talasemia puede que haya anemia hemolítica o que ni siquiera se produzca, palidez, fatiga, ictericia, cálculos en vesícula, a ver, Goldstones, cálculos en riñones y también esplenomegalia. El diagnóstico normalmente es por testaje genético o porque al microscopio los eritrocitos se ven más pequeños del usual. El diagnóstico de la beta-talasemia ya es por midiendo, pues puede ser midiendo niveles de la proteína, de la beta-globina, o por anemia hemolítica, o por altos niveles de hemoglobina fetal, por ejemplo. Bueno, pasemos ahorita a cada una de ellas. Se han asociado más de 200 mutaciones diferentes con talasemias, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que presenta heterogeneidad de alélica, ¿cierto? De alelos. Pero las que responden por la mayoría de los casos son pocas. O sea, ahí predominan unas pocas mutaciones. De hecho, las que más predominan son una delección de genes de la alfa-globina, responde por cerca del 85% de la alfa-talasemia. Y en el caso de las beta-talasemias, son más o menos unas 15 mutaciones las que responden por el 90% de la beta-talasemia. Esto tiene que ver con meiosis desiguales, ¿no? En donde termina por acoplamiento de secuencias homólogas, se terminan generando un cromosoma sin el gen de la talasemia y el otro cromosoma en vez de tener dos, tiene tres genes de la alfa-globina, perdón. Y se ha visto pues que pueden haber sitios de recombinación. Ustedes ven que aquí recombinan mal, ¿no? Aparean mal secuencias homólogas, aquí recombina este con este y se generan estos dos. Y en este otro caso, la recombinación ocurre es porque este se combina con este, como ven aquí. Y se genera la delección. Podemos hablar pues de que las alfa-talasemias, les podemos clasificar las mutaciones en 4 grupos clínicos, básicamente. En el sudeste asiático y cuenca mediterránea se observan cromosomas con delección en los dos genes de la alfa-globina, mientras que en africano normalmente hay delección de un solo gen de la alfa-globina. Aquí vemos, ¿no? Número de globinas funcional en un individuo normal, pues las 4. La proporción alfa-beta-globina pues es 1, 2 sobre 2. El genotipo va a ser de alfa-globina, pues va a ser alfa-alfa. En un portador silente, entonces el número de globinas funcionales que va a tener va a ser 3. La razón alfa-globina, beta-globina, pues ya no va a ser 1, 1, sino por el hecho de que observen aquí. Aquí hay, para las alfa-globinas, son dos alfas, dos genes alfa en cada cromosoma homólogo. Este está normal, pero este le falta 1, ¿no? O puede darse el otro caso, que es lo que mencionábamos acá. De que
de que se vayan dos, de que un cromosoma no tenga los genes alfa-globina y el otro cromosoma tenga 3 genes alfa-globina. El rasgo de alfa-talasemia es cuando solamente tiene 2 genes de alfa-globina. Entonces puede darse esta situación, ¿no? En un cromosoma le falta un gen, en el otro también le falta un gen, o la otra situación, que un solo cromosoma no tenga los genes de la alfa y el otro sí sea normal, que tenga los 2 genes. En este caso se llama rasgo de alfa-talasemia y hay anemia ligera. Y en el caso, pues, ya como tal de la enfermedad, del desarrollo de la enfermedad, donde solo hay un gen de alfa-globina, ¿no? Entonces, observen, solamente hay un gen, y ahí sí ya se manifiesta la enfermedad: anemia moderada, ictericia, hepatoesplenomegalia, cálculos biliares, aumento de susceptibilidad a infecciones, deficiencia de ácido fólico. Y la hidropesia fetal, que es letal, ¿no? Ustedes ven aquí, no produce, ninguno de los 2 cromosomas lleva los 2 genes alfa, como ven aquí, ¿no? Por lo tanto, la anemia grave, insuficiencia cardíaca congestiva y es fatal in útero o poco después de nacer. Este caso que veíamos aquí de los 2, ¿no? ¿No? Aquí sí lo ven. Este es el caso que se encuentra en sudeste asiático y cuenca mediterránea. Mientras que en los africanos es más corriente el caso de que haya la mutación o deslección de un solo gen. Bueno, aquí vemos pues una condición de la enfermedad como tal: anemia microcítica, hipocrómica y hemolítica pronunciada. Microcítica, pues ya sabemos, ¿no? Pequeñitos los glóbulos rojos. Aquí tenemos ya en cuanto a mencionar lo que ya dijimos ahora, ¿no? Aquí el hidrops fetal, en donde estos genes están mutados o no están, ¿no? Están deleccionados, no se produce la alfa-globina o no es funcional. Aquí lo vemos en cromosomas, ¿no? Esto es para que tengan imágenes diferentes. Por ejemplo, aquí el hidrops fetalis, si lo ven aquí, mírenlo, estos no tiene alfa-globina, ¿no? El portador talasémico, mire que tiene, al menos tiene 2 alfa-globinas, ¿no? Aquí hay un cromosoma con 2, aquí no tiene ninguno. Aquí es un cromosoma con 1, pero le hace falta la otra alfa-globina, lo mismo el otro cromosoma. Y aquí es que tiene una mutación, ¿no? Bueno, pasemos a beta-talasemia. Beta-talasemia. Entonces, deficiencia en producción de beta-globina. El rasgo de beta-talasemia se asocia con mutación en un alelo de la beta-globina y beta-talasemia mayor con mutaciones ya en ambos alelos de la beta-globina. Entonces, aquí vemos cuáles son los puntos más comunes de mutación. Mire que hay varios tipos de mutación. Hay mutación en el splicing, mutación en secuencia promotora o mutación sin sentido, ¿no? Que genera un codón de paro. Y miren, estas son las zonas más calientes de mutación del gen, ¿no? Aquí tenemos secuencia promotora, en el exón 1, en el intrón 1, en el exón 2 varias, en el intrón 2 varias y en el splicing. Miren, estas son zonas de splicing. Splicing, zona de splicing, zona de splicing. Normalmente eso que va a generar alteración en la secuencia, una beta-globina anormal. ¿Cómo es el patrón de herencia? Pues es autosómico recesivo. Mire, entrémonos a fijar bien en este heredograma. Miren, este es el señor que tiene un gen afectado y por eso tiene una anemia pues leve. Tiene el rasgo talasémico, ¿no? Aquí está la mutación. Y la mamá igual, mire.
también o un gen golpeado, ¿no? Esto mapea en el cromosoma 11. Entonces, si este niño hereda este cromosoma y este que llevan los genes normales, pues este niño va a ser normal. Si hereda uno de los dos golpeados, estos niños van a ser heterocigotos, ¿verdad? Y si heredan los dos golpeados, pues este niño va a tener una anemia severa con los dos genes afectados, lo que se llama talasemia mayor, ¿no? Aquí vemos una clasificación por severidad de la beta-talasemia. Entonces tenemos talasemia menor, beta-talasemia intermedia y la beta-talasemia mayor, ¿no? Entonces miremoslo aquí. La menor es la condición heterocigota, puede ser asintomática, puede requerir consejo genético. La talasemia intermedia, interacciones genéticas diversas, hay una producción moderada de la beta globina, por eso hay una anemia leve y con un diagnóstico al final de la niñez. Requiere, o requiere a veces, o puede requerir transfusiones sanguíneas. En cambio, la beta-talasemia mayor, el individuo ya es homocigoto, ¿no? Ambos genes están golpeados. Hay un desbalance, pues, grande entre las cadenas beta y alfa, por supuesto, ya sabemos. Hay una anemia severa que comienza temprano y se requieren transfusiones sanguíneas a lo largo de la vida. Puede llevar a la muerte en la primera década de vida si no se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, mutaciones de la beta-globina puede hacer que estos no se generen o no sean funcionales y se pueden formar agregados de alfa-globina. O puede haber consecuencias de puede terminar en eritropoyesis inefectiva, anemia, sobrecarga de hierro y esplenomegalia, ¿no? Y expansión, pues, de la línea eritroide en la médula. Aquí vemos un niño con beta-talasemia mayor. Ustedes ven que tiene una cara, pues, típica. Hay una anemia grave que se detecta en la primera década cuando tiene lugar el cambio de gamma beta, ¿no? Acuérdese de niña a adulto, a la que va a ser luego de adulto. Se suele establecer el diagnóstico entre 6 meses y 2 años de edad. Cuando el niño madura, si no se trata con hipertransfusión, entonces aparece hepato y esplenomegalia progresiva, hay ictericia, cambios óseos marcados por agranamiento de cavidad medular debido a la hiperplasia eritroide exagerada, ¿no? Por eso los huesos largos se pueden debilitar por expansión de médula ósea y sufrir fracturas patológicas, y eso llevará a que tengan una cara típica, pues, prominencia de frente, pómulos y maxilar superior, que en la foto del niño se ve muy claro. Y hay desarrollo retardado y de crecimiento. La otra enfermedad que queremos dar como ejemplo era el síndrome de Carter-Jenner o del cilio inmóvil. Esta es una condición autosómica recesiva con bronquiostasis, o sea, no hay buen movimiento en la vía respiratoria porque no hay cilios. Destrocardia, infertilidad masculina porque no hay colas espermáticas, ¿no? Este síndrome puede darse porque los brazos de dineína de los cilios no se producen de tal manera pues que no hay manera de que se genere un cilio o un flagelo funcional, y por eso hay inhabilidad para aclarar secreciones pulmonares, lo que hablamos ahorita de la bronquiostasis. Como los cilios están hechos de diversas proteínas estructurales, mutaciones pueden ser heterogéneas, o sea, que puede que haya heterogeneidad de locus. Aquí estamos hablando de que la mutación está ocurriendo en el gen que codifica para la dineína. Listo. Pasemos al otro grupo de mutaciones, las que afectan el metabolismo de otras moléculas. Entonces tenemos como ejemplos fenilcetonuria, galactosemia, vamos a hablar de ellas, mucopolisacaridosis tipo 1,
fibrosis quística y deficiencia de hormona tiroidea. Entonces, muchos defectos bioquímicos se manifiestan por efectos secundarios, ¿no? Como por ejemplo, hay compromiso de la síntesis o del transporte de una sustancia que puede llevar a que se genere deficiencia del producto o de una acumulación tóxica de un precursor en una vía bioquímica. O por ejemplo, si el transporte en membrana está comprometido, puede haber una mala absorción o un daño renal incrementado, si no estamos hablando pues de una proteína como tal que funcione como enzima. Aquí vamos a hablar de una que sí funciona como enzima, que es la fenilcetonuria, ¿no? Que es esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, que no se produce funcionalmente bien, ¿no? Y entonces, ¿qué lleva a que, observen, esta es la vía enzimática, fenilalanina, por la fenilalanina hidroxilasa se transforma en tirosina. Pero como esta no está funcionando, entonces hay niveles incrementados de fenilalanina y estos metabolitos, feniletilamina y fenilácido pirúvico, son los que terminan haciendo el daño. Los niños son pálidos, presentan retardo mental, y el tratamiento es restringir de manera severa fenilalanina oral. Entonces, este es el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es? Reducir ingesta de proteínas naturales, porque son muy ricas, ¿no? En aminoácidos. Especialmente en fenilalanina y en tirosina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle una fórmula especial con hay que suplementarlo pues de manera artificial, difícilmente va a poder comer de manera natural. Entonces aquí vemos alimentos altos en fenilalanina, o sea, que un individuo afectado por esta enfermedad no puede comer pescado, carne, frijoles, lácteos, trigo, refrescos bajos en calorías, como por ejemplo que tenga aspartamo, huevos, nueces, legumbre, o sea, fuente proteica complicadísima darle que sea natural. Pero sí puede tolerar verduras, frutas, productos bajos en proteínas, panes, galletas especiales y fórmulas especiales. Entonces, si esto se detecta temprano, ¿no? El paciente no termina desarrollando la condición grave. Pero pues sometido a una restricción de dieta muy particular. Otro ejemplo es la galactosemia, ¿no? Deficiencia de galactosa no fosfato uridil transferasa, que lleva a que la galactosa se acumule y no pueda convertirla a glucosa. Estos niños y niñas afectados pues van a tener hepatomegalia, ictericia, cataratas, daño cerebral, daño renal, ¿no? Incluso pueden morir por sepsis. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Nada de lácteos, restricción de lácteos. Otro ejemplo es la enfermedad de Tay-Sachs, que también es una situación por una enzima que se llama la hexoxaminidasa A, que mapea en el 15, en el cromosoma 15, y que como resultado de su déficit se comienza a acumular un lípido complejo, un gangliósido, ¿no? Que se acumula en el lisosoma y termina haciendo el daño en las neuronas. Estos niños afectados comienzan a perder gradualmente la capacidad motora y de ver. Normalmente ocurren a temprana edad. No hay tratamiento para la Tay-Sachs. El otro ejemplo es la mucosa polisacaridosis tipo 1, que es por deficiencia de otra enzima que se llama la alfa-1 hidroronidasa, que lleva a generar 3 fenotipos clínicos que se sobreponen, algo muy interesante desde el punto de vista genético, y que se llama que se clasifican como mucopolisacaridosis tipo 1. Aquí ustedes ven varios niños con mucopolisacaridosis, incluso esta foto es de niños del Cauca, miren. El fenotipo, entonces, en esta mucopolisacaridosis hay 3 fenotipos posibles. El síndrome de Hurler, que es el más severo, presentan rigidez articular, hepatosplenomegalia, ensombrecimiento de córnea y un retardo mental progresivo, y bueno, y unas
facie típica también, como se ve claramente. El síndrome de Cheille, que presenta características similares al de Hurler, pero más leves. Por ejemplo, no hay retardo mental. Y el otro síndrome es el Hurler-Cheille, que es un fenotipo intermedio que involucra articulación en sometimiento de córnea con pequeños retardos leves, retardo mental, ¿no? Entonces, aquí vemos un niño que tiene pues comprometido fuertemente las articulaciones, ¿no? Y hay una hepatomegalia mediana, ¿no? Aquí se alcanza a insinuar, ¿no? Aquí este es un niño con también complicación fuerte a nivel de articulaciones y también agrandamiento del hígado. Y este que sí tiene un agrandamiento del hígado grande, pero miren lo curioso, ¿no? Este tiene leve daño articular, o sea, o leve no, mediano. O sea, acuérdense, claro, claramente estos son síndromes, ¿no? El Hurler, el Cheille y el Hurler-Cheille. Pero no, observen que hay variabilidad en la manifestación del síndrome. ¿Por qué? Por la primera diapositiva de esta clase. Los genes no actúan en aislamiento, es una red, es en una red que se manifiesta. En otras palabras, es el entorno bioquímico, fisiológico del individuo que determina finalmente cómo va a ser el fenotipo. Entonces, estas tres condiciones clínicas se asocian con excreción anormal de este mucopolisacáridos y por niveles bajos de alfa-1 y hidroninasa, ¿no? Pero miren lo curioso, mutaciones diferentes en el gen de la alfa-1 y hidroninasa son responsables de los tres fenotipos. Y cuando se analiza, resulta que este síndrome Hurler-Cheille, que es intermedio al Hurler, que es el grave, y el Cheille, que no es que tiende a ser más leve, lo que sucede es que el Hurler-Cheille es un heterocigoto compuesto. Pues ya se recuerdan de lo del heterocigoto compuesto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si con esta diapositiva lo explicamos. Miren, ustedes ven, este es un señor portador de un alelo anormal, ¿verdad? Y la señora, aquí se le pone otro color para decir que es portadora de un alelo anormal, pero que la mutación es diferente a la de él. ¿De acuerdo? Entonces, como es condición recesiva, si recibe los genes normales, pues este individuo va a salir normal. Pero si, por ejemplo, ella recibió el gen del papá, pues ella va a ser portadora y supongamos que fuera una mutación, una que da Hurler y que esta diera Cheille. Y observe que tiene las dos mutaciones, ¿no? Como tiene las dos mutaciones, es un heterocigoto compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el único afectado en este estereograma es porque son portadores, ¿verdad? Para que pudiera salir un afectado, este señor casándose o siendo portador, casándose con una mujer que fuera portadora del mismo mutación, entonces supongamos diera Hurler. Y que la mutación azul en condición homocigota diera Cheille. ¿De acuerdo? Pero si se casan dos portadores, uno que llevaría la mutación Hurler y el otro que llevaría la mutación Cheille, cuando se configura el homocigoto, el homocigoto realmente es un heterocigoto compuesto. Bueno, muy bien. Pasemos a fibrosis quística. Ya codifica, es una proteína, el gen codifica, es una proteína reguladora de conductancia transmembrana que participa en el transporte de cloro a través de la membrana, especialmente células
en páncreas, pulmones, glándulas salivales, ¿no? Los afectados van a presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia pancreática. O sea, por un lado, vía aérea comprometida, ¿cómo es? Infecciones recurrentes de la vía aérea por obstrucción de la flema, ¿no? Y va a tener problemas digestivos, ¿no? Imaginen enzimas pancreáticas fundamentales, no va a poder producirla, entonces va a ser desnutrido. El tratamiento es sintomático, es decir, hay que hacerle, por un lado, aflojarle la mucosidad en la vía aérea y hay que darle enzimas pancreáticas. Entonces aquí vemos, ¿no? Es el defecto básico, es una disfunción de glandular exocrina, se compromete la secreción mucosa y hay obstrucción que puede estar a nivel de bronquio, intestino delgado, conductos pancreáticos, conductos biliares, sistema reproductor. Por eso hay en 95% de los hombres con fibrosis quística son estériles y también las mujeres presentan fertilidad reducida. Por obstrucción y de conductos biliares puede haber cirrosis biliar, hipertensión portal, o sea, una enfermedad bien complicada. Pancreático, entonces ven, síndrome de mala absorción, ¿no? Puede haber obstrucción intestinal del recién nacido, bueno, muy complicado. Normalmente no pasan de la segunda década de vida. Y el otro ejemplo es lo que se llaman las deficiencias de la hormona tiroidea. Se han descrito diversos defectos en la hormonogénesis tiroidea, entonces involucradas, por ejemplo, la peroxidasa tiroidea, deficiencia de esa enzima o sustancia transportadora a niveles anormales, ¿no? O el receptor de yodo anormal, condiciones autosómicas recesivas. Finalmente, ¿cuál es el fenotipo? Hipotiroidismo congénito, que tiene unas particularidades típicamente características toscas, como ven, pues los niños, cara tosca, las personas, pues una cara tosca, crecimiento retardado y lo complicado, retardo mental, ¿no? La tratamiento, pues si se detecta temprano, pues hormona tiroidea y con eso no se evita el problema. Bueno, mutaciones que comprometen diversos pasos en el proceso de la síntesis proteica. Entonces, ¿cuáles son los pasos en el proceso de la síntesis proteica? Bueno, por ejemplo, que comprometan la transcripción o el splicing del ARN, o que comprometan la traducción, o que comprometan la calidad de la proteína, es decir, su estructura secundaria y terciaria, ¿no? O la localización tridimensional, que no vaya a parar en donde funciona, sino que va a parar a otro lugar. Entonces hablemos de las primeras. Transcripción y splicing del ARN. Entonces las talasemias, este tipo de mutaciones lleva a una disminución o a que no se produzca la alfa o la beta globina, por ejemplo. Mutaciones del tipo que comprometen la traducción, por ejemplo, una mutación. La mutación más común en enfermedad Tay-Sachs es una mutación que corre el marco de lectura y que configura, pues, la enfermedad. En mutación que compromete la estructura secundaria y terciaria en el polipéptido, por ejemplo, mutaciones del colágeno, bien sea por entrecruzamiento normal o por una proteína débil, como es el caso del síndrome Ehlers-Danlos, que presenta una hipersensibilidad y una piel superelástica, ¿no? Entonces, esta es una persona muy famosa que participaba en un circo, ¿no? Y él, pues lo que tenía era un síndrome, el síndrome de Ehlers-Danlos, con una, miren, esta hiperflexibilidad, ¿no? Y miren, miren una hiperflexibilidad de los dedos, ¿no? Y también de todos los dedos de la mano, una hiperelasticidad de las orejas, ¿no? También una hiperflexibilidad a nivel de la articulación del tobillo y de la rodilla, de los codos. Todas esas personas que fácilmente se empaquetan en una caja pequeñita, pues porque son demasiado hiperflexibles e hiperelásticos. Y el problema es este, miren. Aquí lo vemos el problema.
La célula normal produce, pues, bien su colágeno, pero estas, mire lo que sucede, eh, el colágeno no es hidrolizado, ¿no? Bien sea por compromiso a nivel de una enzima en el aparato de Golgi, que es esta, la hidroxilasa, y mire, este colágeno carece de la glicosilación, de tal manera que se da una fibra eh, débil, que se asocia pues con una muy delgada y que se puede romper fácilmente. La otra tipo de mutación es que se comprometa la localización de la proteína, ¿no? Entonces la proteína no se localiza en el lugar donde funciona. Por ejemplo, aquí, en esta enfermedad metilmalonilcacidemia, la enzima, esta metilmalonilcoenzima mutasa, no va a parar a la mitocondria, que es donde funciona. Y claro, si no va a parar en la mitocondria, que es donde funciona, entonces miren todos estos vía metabólica comprometida, ¿verdad? Y por lo tanto, estos individuos con esta mutación de esta enzima van a tener comprometida la producción de la energía y del crecimiento. Por eso estos individuos presentan vómito, no tienen un buen crecimiento y como están deficientes en la producción de energía, pues no son saludables. Bueno, muy bien, ya hicimos un recorrido pues de las enfermedades. Ahorita vamos a hablar un poquito del diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Identificar metabolitos acumulados o que no se encuentren esos metabolitos. O la otra manera es medir niveles de enzimas en particular, que el clínico definiría, y o identificar variantes proteicas. Entonces, ¿cuándo hay sospecha de enfermedad bioquímica? Cuando el clínico o el bioquímico, por ejemplo, si nota que hay un excesivo sangrado, pues factores de coagulación pueden estar comprometidos. Eso está sugiriendo un tema como, por ejemplo, hemofilia. Si hay una debilidad muscular, eso puede sugerir una distrofia muscular, por ejemplo, Duquesne. Si hay genitales ambiguos, eso puede sugerir, pues, por ejemplo, una insensibilidad androgénica. ¿Cómo se confirma el diagnóstico o se identifican los portadores? Bueno, a través de análisis directo de enzimas, cuando el clínico tiene clara la cosa, por ejemplo, si está ISASH, el clínico lo que va a pedir es nivel de enzima exosaminidasa A, o bien sea técnicas moleculares, propiamente. Listo. Aquí nos detenemos un poquito porque viene el tema de algo que tocamos un poquito cuando hablamos de genética de poblaciones, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, las poblaciones difieren, ¿no? En las frecuencias de los alelos y muy seguramente en ciertas poblaciones amerita que hagan un tamizaje o un barrido neonatal. Entonces, hay ciertos principios, ¿no? Por ejemplo, para iniciar un programa de cribado, que es importante, bueno, saber que esa enfermedad tiene es un problema importante de salud. Lo otro, que haya una terapia efectiva cuando se detecta rápido. Que ojalá y el tratamiento sea asequible a los diagnosticados y que sea fácilmente disponible, ¿no? Que exista un periodo latente o una fase precoz donde la enfermedad sea identificable, que haya una técnica de cribado que sea efectiva, que la prueba sea aceptable para la población y en especial para las personas con alto riesgo, que la historia natural de la enfermedad se conozca lo suficiente, ¿no? Que haya una estrategia aceptable que determine qué pacientes se pueden tratar y cuáles se deben mantener bajo observación clínica, que los costos no sean pues tan elevados y que tenga un impacto favorable el tratamiento. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es, tan pronto salga el nene, hacerle una punción en el taloncito
y con esa muestrica hacerle las, los estudios pues que sean válidos para la población. Por ejemplo, en Colombia se hace solo para esta hipotiroidismo congénito, pero aquí les traigo lo que se hace, por ejemplo, en España, ¿no? Ustedes ven que se hace un cribado neonatal para hiperfenilalanemia, para fenilcetonuria, para aciduria glutárica tipo 1, para déficit de beta-oxidación de ácidos grasos, de cadena media, de cadena larga, para fibrosis quística, para anemias falciformes, ¿no? Para hipotiroidismo congénito, que es el que se hace aquí en Colombia, y para deficiencia de biotinidasa. Ustedes ven que para todas hay un tratamiento, ¿no? ¿No lo ven? Eso era fundamental, que si no, no tiene sentido hacer un programa de cribado y que la enfermedad pues sea lo suficientemente complicada pues para evitar este desarrollo, ¿no? Con el tratamiento efectivo. Correlaciones genotipo-fenotipo que tienen que ver pues con este tema de la enfermedad. Entonces, mutaciones alélicas pueden resultar en diferentes fenotipos clínicos. Nosotros ya conocemos el caso del gen de la distrofina, que puede terminar en distrofia muscular Duchenne, que es la más agresiva y más difícil, la más severa, y la Becker, que es más leve. O las talasemias, ¿no? Que hay variación en cantidad del producto dependiendo de la mutación del gen. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, si la mutación es por fuera del marco de lectura, mire, termina en Duchenne. Pero si la mutación es por dentro del marco de lectura, que no hay corrimiento del marco de lectura, entonces se pueden perder unos aminoácidos, unos cuantos, etcétera, y la distrofina no va a estar tan gravemente disfuncional, y entonces el fenotipo Becker. Observen, Duchenne puros, corrimiento de marco de lectura. Outframe, corrimiento del marco de lectura, mutaciones. Bueno, pero ojo, muy importante. Listo, usted puede definir o va a ser Becker o va a ser Duchenne, pero usted no puede definir la presentación clínica a partir del conocimiento de la mutación específica. La razón, la misma en la primera diapositiva. Usted no conoce todo el entorno bioquímico, genético, epigenético, fisiológico, ¿no? De cada individuo para predecir la presentación clínica. En la correlación genotipo-fenotipo hay que tener presente que los patrones de herencia no son siempre recesivos. Por ejemplo, la mayoría de las condiciones por deficiencia enzimática se manifiestan únicamente en la homocigota, o sea, es recesiva, pero muchas enfermedades bioquímicas que involucran, por ejemplo, proteínas de transporte o estructurales como la hipercolesterolemia familiar y la osteogenia imperfecta tipo 1 se manifiestan en el heterocigoto y es muy raro observar homocigotos afectados. Entonces, miremos aquí, miren. Esta es la de la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Observen que la causa más común de hipercolesterolemia familiar es el receptor LDL, pero la hipercolesterolemia familiar tiene heterogeneidad de locus, porque puede estar involucrado, ¿no? Que tiene que ver con la producción de ApoB100, ¿verdad? O con variantes de ApoE, o sea, otros genes. Entonces, observen que en el heterocigoto, ¿por qué puede aparecer esta enfermedad? Porque, observen, si no se produce el receptor LDL, entonces, ¿qué va a pasar? No se va a poder metabolizar la grasa llamada mala, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esa grasa? Se comienza a acumular en las arterias, como lo ven aquí. Entonces, forma lo que llaman las placas ateroscleróticas y finalmente, ¿no? Se bloquea y vienen pues el daño vascular, que puede ser a nivel del cerebro o incluso en el corazón. Vienen los paros, ¿no? Y
accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué es muy raro observar homocigotos afectados? Y porque es poco probable que se casen individuos portadores de la enfermedad, ¿no? Y por supuesto sería mucho, pero mucho más grave. Bueno, ¿qué se hace después del diagnóstico? ¿Qué hay que hacer después de precisar un diagnóstico cuando el clínico tiene una sospecha? Entonces, bueno, hay que hacerle consejo genético. O sea, el clínico, si es genetista, médico, entonces puede orientar la situación o si no, mandarlo a asesoría genética. ¿Por qué? Porque como ya hay un individuo afectado con una situación genética, los parientes de él, o sea, la familia, necesita orientación, porque también van a querer tener hijos. Hay que identificar los heterocigotos, bien sea en la familia o, si lo amerita, como en el caso de lo que mencionábamos ahora, en la población general, porque lo amerita, ¿verdad? En el caso de que puedan tener riesgo de hijo afectado, es posible que se haga diagnóstico prenatal, ¿no? Y hacer tratamiento temprano y apropiado para el individuo afectado en los casos que se puedan. Bueno, muy bien. Eso era todo. Espero disfruten esta clase y si tienen alguna duda, háganlo saber a través de, de ¿qué? De nuestra compañera, de, de Alexandra, ¿ok? Bueno, estén muy bien.